Hola gente, bienvenidos a un episodio más de Libres con Todo. Antes de empezar, quiero decirles que si no se han suscrito, que se suscriban porque yo hago videos y ando acá hasta el Vaticano haciéndoles estos videos. No se crean. Me encantó mi background de ahora, se me hizo bien chulo y dije, lo voy a usar ahora, algo diferente. Em, y gente, hoy en este episodio vamos a hablar sobre las leyendas negras de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es importante, son parte de nuestra historia, parte del catolicismo, y aunque yo no soy así como súper fan de la historia, es necesario saberlo, ¿verdad? No soy historiadora, pero me di a la tarea de investigar un poco para darles como un resumen breve, específicamente de 3 acontecimientos que han pasado, que se nos habla mucho de eso, y yo verdaderamente me quedaba como que o sea, si te dicen y te exageran las cosas, pues te las terminas creyendo, pero hay que investigar más y hay que investigar de buenas fuentes, porque no todo lo que sale en Google, en los artículos, en los videos de YouTube significa que sea verdad, ¿no? Veo muchos videos así como dramatizan todo y me pongo a pensar en un chorro de videos, ¿no? Que sacan, por ejemplo, diciendo mentiras como de la farándula o cosas así, ¿no? De que apareció Juan Gabriel y no sé qué, y cosas así que como que ese sentido, como que ese morbo le quieren dar, ¿no? A muchas cosas, históricas de la iglesia. Y pues, ahora vamos a ver, les voy a dar como una pincelada, ¿no? Para no hacer esto tan largo y pues se queden con un resumen, cuando menos de lo que verdaderamente pasó. Entonces, me voy a enfocar en lo que son las cruzadas, la Inquisición y la conquista española, ¿no? Entonces, vamos a empezar y gracias por quedarse hasta el final. Ok, vamos a empezar con las cruzadas. Las cruzadas que se puede llamar también el tiempo de la cruzada, porque fueron varios enfrentamientos militares, ¿verdad? O sea, estas guerras para recuperar Tierra Santa. Estos enfrentamientos fueron de cristianos, ¿verdad? Católicos contra especialmente musulmanes, porque los musulmanes habían tomado control de Tierra Santa, específicamente Jerusalén. Entonces, los católicos se fueron desde Europa hasta el Medio Oriente a recuperar, a reconquistar lo que era de ellos, ¿no? ¿Por qué la importancia de reconquistar este lugar? Porque hay lugares cristianos sagrados, especialmente el Santo Sepulcro, que es la tumba, ¿verdad? En donde pusieron a nuestro Señor Jesús. Cruzadas y cruzados era por esta cruz que portaban estos militares, los cuales eran dirigidos por señores de la nobleza y también por mismos monjes. Había un religioso llamado Pedro el Ermitaño, que era muy famoso y muy carismático, y él se puso a convocar a toda la gente para que se unieran a las cruzadas y aceptaba de todo, no nada más hombres, sino también mujeres y niños y se iban, ¿no? En caravanas. Y bueno, unos se unían, ¿verdad? Por conveniencia y otros a lo mejor obligados, pero mucha gente iba con esta disposición de morir por defender su fe y la fe de los cristianos de aquel entonces. Luchaban por amor a Cristo, ¿verdad? Y esto me pone a recordar, es inevitable recordar el momento de los cristeros en México, ¿no? En el siglo XX, cuando el gobierno persiguió a la Iglesia Católica, que no los dejaba practicar su fe, ¿no? Esto fue, claro, en un contexto diferente, pero se armó el pueblo, se levantó en armas contra el gobierno para defender la fe, para poder practicar nuestra fe, ¿no? Y en este caso, para la gente del tiempo de la época medieval, Tierra Santa era como algo muy, pues muy cercano a ellos, ¿no? Aunque ellos estuvieran en Europa, era como tenían más conexión en ese entonces.
y pues estos lugares ya eran de los cristianos, ¿no? Ya eran de los católicos. Entonces los musulmanes vienen a querer tomar control y es cuando los católicos van a la reconquista, ¿no? Fíjense, tan solo en la primera cruzada de 4 ejércitos diferentes fueron alrededor de unas 300,000 personas. Eran muchísimos los que iban. Claro que también había muchísimos musulmanes contra quien combatir. Entonces a la iglesia se nos recrimina mucho este acontecimiento porque tomó armas, ¿no? Se levantó en armas a pelear, pues hubo derrame de sangre y todo, ¿no? O sea, fue una atrocidad. Entonces dicen, ¿cómo los católicos, esto y lo otro, ¿no? Y es muy sorprendente porque claro que queremos paz. Y se me hizo súper interesante que hubo santos involucrados en este tiempo de las cruzadas. Cuenta un historiador acerca de nada más y nada menos que el pacífico y humilde San Francisco de Asís. Resulta que San Francisco de Asís participó en las cruzadas. Él fue con los cruzados y andaba ahí, ¿no? Con un compañero, con un hermano religioso de él, y llega ahí donde está la gente situada y dice San Francisco, quiero ir a hablar con el sultán para, para persuadirlo, ¿no? Para evangelizarlo, o sea, no con armas, quiero ir a hablar con él. Y dice, no, este está loco. Pues, ¿cómo le hizo San Francisco que se fue? O sea, llegó a territorio enemigo a hablar con el sultán y pues casi ni sabía el idioma, ¿no? Y sabía decir sultán y que quiero al sultán y pues claro que lo aprendieron y este loco que trae, ¿no? Y entonces San Francisco de Asís le empieza a decir al sultán que va por el camino equivocado del mal, que se convierte y crea en el evangelio. Y el sultán así como que este loco qué, ¿no? Y le dice San Francisco, vamos a hacer una cosa, aquí vamos a prender fuego y si me quemo en las llamaradas, es que esto no es de Dios, pero si yo sobrevivo a las llamaradas aquí con mis pies descalzos, es que esto es de Dios. Igualmente, ustedes van a hacer lo mismo, ustedes se van a poner aquí y si se queman, pues entonces se van a dar cuenta que nosotros tenemos la razón. Y San Francisco lo hizo. Y claro, para sorpresa, no se quemó. Entonces les dijo a ellos, pero pues claro que no eran tontos, ¿no? Y pues no, dijeron, claro que no, nosotros no lo vamos a hacer. Pero el sultán le tomó un respeto a San Francisco de Asís y entonces le dijo que por eso a él y a su familia de franciscanos los iba a dejar a cargo de los lugares sagrados para los cristianos, para que pudieran libremente visitarlos. Y es por eso que los franciscanos capuchinos hasta ahorita están encargados de custodiar la Tierra Santa. Por eso, si van a Tierra Santa, van a ver que los encargados de custodiar esos lugares sagrados para el cristianismo son los religiosos franciscanos. Otro santo que participó en las cruzadas fue San Bernardo de Claraval, un monje contemplativo de oración profunda, pero que sentía que el Señor también lo estaba exhortando a la acción. Y él fue el líder de lo que eran los caballeros templarios, ¿no? Los caballeros templarios eran monjes que iban custodiando a los cruzados. Y bueno, hubo, según los datos, 8 enfrentamientos oficiales, ¿verdad? De diferentes tiempos, pero que fue una guerra constante, ¿verdad? Que duró casi 2 siglos. Y claro que no siempre ganaron los cristianos, ¿no? Pues gracias a Dios, los cristianos estamos a cargo de esos lugares tan sagrados, o sea, es que no es cualquier cosa, es que es esos lugares en donde vivió, en donde nació, en donde padeció, en donde sepultaron a nuestro Señor Jesús. Por eso es que muchos ateos que no creen en Dios, creen en Jesús, porque hay evidencia histórica, o sea, eso existe, ¿saben? Y es nuestro Señor, o sea, son lugares sagradísimos. Entonces era como un defender la fe. Y uno se puede preguntar hasta qué punto puede ser esto lícito, ¿no? De matar, de estar en guerra, de morir por la fe. Al cristiano se nos llama a poner la otra mejilla, ¿no? Pero a veces es necesario defenderlo con la vida. Por ejemplo, digamos que llegan a tu casa a saquear
y quieren matar a alguien de tu familia. ¿Tú crees que te deberías de quedar con los brazos cruzados cuando le están haciendo algún daño, cuando están abusando de alguien de tu familia? O sea, tú lo vas a defender con tu vida. Pongo ese ejemplo como un morir por lo que más amas. Y estas personas en las cruzadas estaban muriendo por ese amor a Cristo. E incluso los papas les daban indulgencias a los que participaran en estas cruzadas. Yo la verdad no puedo atreverme como que a juzgar si estuvo bien o estuvo mal, pero fue algo que pasó, fue algo que Dios permitió y eran otros tiempos, ¿no? Se pensaba de una manera diferente, se vivía de una manera diferente. Es parte de una historia, ¿no? De una época diferente. Que querrámoslo o no, trajo beneficios, ¿no? A la iglesia, porque si ustedes, o sea, ahorita pueden ir a Tierra Santa y gozar de ver, o sea, es que imagínense llegar y poder estar en esos lugares que el mismo Dios estuvo, en donde nació, ¿verdad? Por donde caminó, en donde predicó, en donde lo sepultaron, todo eso. Wow, eso es algo que ni los musulmanes ni los judíos valoran, ni valorarán, pero un cristiano sí. Y las cruzadas fue precisamente un movimiento popular. Empezó como un movimiento popular. Luego los papas pues iban apoyando, ¿verdad? Pero era la misma gente, ¿no? La que tenía este ímpetu y salía de ellos el querer defender su fe. Decía San Bernardo de Claraval, cuanto más inferiores sean en la pelea, tanto más superiores se hicieron en la fe. Es decir, no ganaban, pero su fe incrementaba y tenían esta seguridad de que Dios así lo quiere. Entonces, sí es algo como complejo de entender, pero pues esto fue lo que pasó. Esas fueron las cruzadas. Ahora vámonos con la Inquisición. La Inquisición data desde el siglo XIII, desde el tiempo medieval precisamente. Hay diferentes inquisiciones, ¿no? La medieval, la Inquisición española, la romana. La Inquisición medieval, ¿no? Que fue la primera. Resulta de que antes de la Inquisición, los cristianos, católicos, porque no había más, eran perseguidos por el imperio, ¿no? Por el gobierno de aquel entonces. No podían practicar su fe y vivían en las catacumbas, en el subterráneo, escondiéndose, porque no podían practicar su fe. Y así duraban como 300 años escondidos. ¿Qué pasa? Que sale un nuevo emperador, el emperador Constantino, que era un pagano, pero que libera a los cristianos y les dice, salgan, practiquen su fe y ustedes pueden vivir en casas normales y vivir pues con la dignidad que la demás gente. Entonces libera a los cristianos y después Constantino se convierte al catolicismo. Dice, ¿qué tengo que hacer? No, pues bautízate. Se bautiza, se hace católico, pero como el pueblo tenía que seguir la religión del emperador, ahora que Constantino era católico, pues todos se van a hacer católicos. Y entonces los quiere hacer católicos, ahora sí que a fuerzas, ¿no? Empieza a aceptar a todo tipo de personas y pues mucha gente se hizo católico pues por miedo, ¿no? La Inquisición se va directamente contra los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Los que han sido bautizados en la Iglesia Católica, pero que después reniegan de su fe, blasfeman contra la Iglesia y promueven esos pensamientos, ¿no? Anticatólicos, siendo bautizados en la Iglesia Católica. Esos son los herejes. Entonces, se fue directamente contra ellos. ¿Qué pasa? Que la Iglesia forma un tribunal
y le decían a Constantino, espérate, pásanoslos a nosotros primero. Vamos a persuadirlos, vamos a evangelizarlos para que se arrepientan, ¿verdad? Por las buenas. Y así lo hacían. La misma gente del pueblo, era los que los acusaba de herejes. Traigo a este porque es un hereje y este que el otro. Necesitaba tener pruebas. Y a esa gente que iba a acusarlos, estaba la ley de que si estaban mintiendo, a ellos también les iba a ir mal por mentirosos. Entonces tenía que haber pruebas para denunciarlos. Entonces la iglesia veía más la herejía como un pecado, pero la herejía era un delito. ¿Por qué? O sea, a nivel político me refiero. ¿Por qué? Porque irrumpía con la estabilidad social. O sea, Constantino quería que todos tuvieran la misma doctrina, ¿no? Y era un delito, no impuesto por la iglesia, sino por el mismo emperador. Entonces la iglesia, ya después de persuadirlos, de quererlos evangelizar, si no querían, si no se arrepentían, pues no les quedaba más que, bueno, entregarlos al gobierno. Pero fíjense cómo no es la iglesia católica la que empieza todo esto, porque se le culpa a la iglesia católica que los inquisidores, que la iglesia fue la que torturaba, la que quería matar a esta gente, pero no, era el emperador. Sí, pero el emperador era católico. Sí, pero es que una persona no se convierte de la noche a la mañana. Y no porque sea una persona que se diga católica, va a tener y practicar los valores que la iglesia nos enseña. No vamos muy lejos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le preguntas qué religión es y te dice que católico, pero es de lo más abortista, cuando el aborto no está aprobado por la iglesia católica. Entonces no podemos decir que una persona católica representa a toda la iglesia, porque no, o sea, no era así. Constantino obró mal. Y ahora entiendo un poco por qué dicen la Santa Inquisición. Yo decía, ay, ¿por qué santa de santa no tiene nada, verdad? No digo que en la iglesia no había corrupción, porque claro que había, la hay y seguramente la seguirá habiendo. Pero fue más bien un tribunal de misericordia, porque la iglesia pudo no haberse metido y dejado que hicieran lo que quisieran, pero dijo, no, espérate, déjanos hablar con ellos primero. Sí, el tribunal de la Inquisición estaba presente, ¿verdad? Mientras las torturas y todo esto, pero las torturas, pues eran con el fin de que no se muriera la persona. Y en la historia de los 350 años que duró la Inquisición, se murieron, según un historiador, dice que 3,000 y otros 5,000, de 3,000 a 5,000 gentes, en un periodo de 350 años. Eso no es nada para lo que los medios y la gente dice que fueron millones y no sé qué. El Código de Da Vinci dice que se mataron a 5 millones de mujeres brujas. O sea, ¿de dónde saca eso el Código de Da Vinci? No es cierto. Pero ven cómo le exageran, 5 millones de mujeres, de 3,000 a 5,000 personas, incluyendo mujeres y hombres. Mujeres porque aparte de los herejes, también estaban estos herejes que practicaban la hechicería. Entonces, también a ellos, ¿no? O sea, las brujas. Y de esas brujas se mataron a 59 brujas. 59 en los 350 años. Nada comparado a las 50,000 mujeres que mataron en toda Europa en la Inquisición protestante. Porque déjenme decirles que no solamente la Iglesia Católica tuvo Inquisición, sino también los cristianos protestantes. Y es raro cómo nuestros hermanos protestantes se agarran de decir que la iglesia, que fue atroz, que la Inquisición y que quién sabe qué, cuando fueron ellos
los que mataron a más personas. Porque según los historiadores, si la Iglesia Católica le dio pena de muerte de 3.000 a 5.000 personas en un periodo de 350 años, la Iglesia Protestante mató a 60.000 personas en la Inquisición, incluyendo religiosas y sacerdotes. Yo me quedé, yo esto no lo sabía, la verdad. Entonces, sí, definitivamente, claro que no apruebo la Inquisición, claro que no estoy de acuerdo con forzar a las personas a hacerse de nuestra religión, ni mucho menos torturarlas, ni nada de eso, pero al menos siento un alivio al saber que no es como lo pintan y que es verdaderamente una leyenda negra, que realmente las cosas no pasaron como la mayoría de la gente te dice. Y bueno, por último, quiero que nos vayamos a lo que fue la conquista española específicamente en México, porque se tiene como a los españoles como los peores que vinieron a masacrar a indígenas y que ha sido lo peor que le ha pasado a México y bla, 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 ¿no? Hasta el presidente de México quiso decirle a los españoles que pidieran perdón, ¿no? ¿Qué pasó en la conquista? Que en el siglo XVI llega Hernán Cortés a México, se encuentra pues puros indígenas, millones de indígenas, y estos conquistadores son alrededor de 400 hombres. Y uno se pone a pensar, ¿cómo le hicieron 400 hombres para conquistar a millones, ¿no? Y apoderarse de México. Resulta que los aztecas, que eran los meros meros de ese entonces, eran de lo más sanguinarios. Ellos querían tener el control de todo porque había varias tribus, no nada más aztecas. Los aztecas, pues ustedes saben, tenían varios dioses, como muchos indígenas, muchos pueblos originarios, ¿no? Hasta la fecha. Tenían un dios en particular, que es el dios Sol, y estaban viviendo un tiempo en el que era apocalíptico para ellos. Creían que ya se les iba a acabar el mundo porque veían como el sol iba agarrando un colorcito así como rojito y decían, oh, el sol ya está sangrando, él necesita alimentarse, vamos a alimentarlo. Y lo querían alimentar de sangre humana. Y hacían sus sacrificios rituales ofreciendo a personas, sacrificando a personas. Y muchas de estas personas eran de otras tribus. Sacrificaban a niños, decían que porque las lágrimas de los niños iban a hacer que pudiera llover. Y luego, después de que sacrificaban a las personas de tribus contrarias, se comían la carne, o sea, había canibalismo. Se la comían que porque con eso iban a agarrar los poderes de las tribus contrarias. Y hacían un montón de sacrificios inhumanos. Entonces las tribus diferentes a los aztecas, ¿qué pasó? Que se unieron a los españoles. Entonces, los españoles no es que fueran enemigos de todos los pueblos indígenas, sino que para muchos pueblos indígenas vinieron a rescatarlos de los aztecas. ¿Qué pasa con la evangelización? Con estos conquistadores llega la Iglesia Católica, llegan los franciscanos a evangelizar a los indígenas, a mostrarles quién es el verdadero Dios. Pero en que antes de evangelizarlos, pues esta gente necesita primero un exorcismo. Esta gente primero necesita saber serse hombre, porque no estaban viviendo ni como hombres. O sea, yo me pongo a pensar si yo fuera a un lugar ahorita donde se practiquen todas estas atrocidades, voy a ver claramente la presencia del demonio.
y también la ignorancia. ¿Me voy a quedar de brazos cruzados? Ay, no, los voy a dejar porque es su cultura. O- En serio, tampoco hay que ser tan así, gente. ¿Qué pasa? Que primero quieren que sepan hacer humanos y empiezan a edificar universidades para instruirlos, porque claro, no sabían ni leer ni escribir. La universidad es un invento de la Iglesia Católica. Y fíjense cómo sabían que necesitaban un exorcismo, que en ese tiempo se aparece nada más y nada menos que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ¿no? Bajo la advocación de Guadalupe. Y empieza a haber un sinfín de conversiones. Millones de indígenas se empezaron a convertir y se iban a bautizar. Y estaban los sacerdotes, los obispos, bautizando hasta 24 horas seguidas. Todos los indígenas. Nunca ha habido así una conversión tan numerosa como fue después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, pues, se empiezan a cristianizar más, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? A que sí hubo masacres contra indígenas, que son nuestros ancestros, pero que al final de cuentas, los españoles también lo son. O sea, es que yo no soy indígena, y yo no soy española, yo soy mestiza. Y si no fuera por esa cruza, si no fuera por los españoles que llegaron a México, pues yo no existiría. Pero no solamente eso, la fe. Nos trajeron la fe a México, nos enseñaron quién es el verdadero Dios por quien se vive. No fueron los musulmanes, no fueron los hinduistas, no. Los españoles se preocuparon por el alma de estos indígenas. Y estoy segura que con muchos sacrificios quisieron evangelizarlos. Y es pura mentira, que yo no sé dónde sacan esto, que dicen que veían a los indígenas como que no eran humanos. Es una vil mentira. Claro que los veían humanos y los querían ver hombres y por eso mismo empezaron a evangelizarlos y educarlos. Y gracias a España, nosotros tenemos la fe que tenemos. Lamentablemente España está súper descristianizado a la fecha y ahora somos nosotros los que deberíamos estar evangelizándolos a ellos por todas estas ideologías que hay, todo este secularismo, este anticristianismo, ¿no? Pero en vez de quejarnos de todo lo que hizo España con los aztecas, o sea, es mucho más, mejor, todo lo bueno que nos trajeron. Gracias a los españoles, gente. Hoy por día yo puedo tener un encuentro con Jesucristo, un Jesucristo vivo, un Dios vivo, saberme hija de Dios, saberme que tengo esta dignidad de hija y que no tengo que andar sacrificando a nadie, al Dios de la luna, al Dios sol, al Dios, no, porque es Cristo mismo el que se ha sacrificado por mí para darme la dignidad de hija de Dios. Una religión que es una religión de amor, porque la religión que tenían los aztecas, o sea, los pueblos originarios, para nada era una religión de amor. Entonces, bueno, he aquí el breve resumen de estos tres acontecimientos que sucedieron en la historia de la iglesia que todos deberíamos de saber. Gracias a Dios, está ya eso en la historia. Hoy por hoy, la iglesia sabe que la fe no se impone, sino que se propone y que para nada se nos debe de privar de nuestra libertad religiosa. Ya no hay inquisición, ni hay conquista, eh, guerras contra los indígenas.
sino todo lo contrario. La iglesia es católica y sigue evangelizando alrededor del mundo, llevando el amor de Cristo solamente, sin forzar a nadie, ayudando al prójimo sin importar qué fe profese. Y esa historia, esos acontecimientos pasados, nos abren más la mente, ¿no? Para aprender de ellos y decir, cada vez vamos mejorando. Hay mucho que hacer como católicos todavía en nuestras personas, pero vamos por el buen camino y vemos que Dios y la Virgen siempre han estado presentes en la historia de la iglesia y que lo seguirán estando. Esperemos que Dios nos pueda seguir instruyendo con su Espíritu Santo para el bien de todo el mundo. Les mando un abrazo, gente, que Dios los bendiga y nos vemos para el próximo miércoles con una entrevista muy buena que les tengo preparada. Suscríbanse y sigan las redes sociales. Sale. Bye bye. Dios los bendiga.